Estoy en comunicación para Ecos Latinos con el ex ministro de Educación de Bolivia, Roberto Aguilar. ¿Qué nos puede decir de la famosa virtualización de la educación que quiere implementar el ministro de Educación, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas? Bueno, primero, Juan, un gran saludo y un gran abrazo, y a todos los que nos ven y nos escuchan de igual manera desde Bolivia. Estamos en una situación muy crítica, al igual que el tema de salud, en el tema educativo. Uno de los temas que en los últimos días ha estado pesando muy fuerte ha sido el rechazo que han hecho las confederaciones de maestros urbanos y rurales, los padres y madres de familia, y en estos últimos días los padres y madres de familia de unidades educativas privadas, a la propuesta del ministro Cárdenas respecto de impulsar una educación virtual cuando no hay las condiciones para hacerlo. Todo el mundo le dice que lo primero que tendría que resolver es el tema del costo del Internet, que es inalcanzable cuando muchos padres y madres han perdido el trabajo. ¿Cuánto se paga más o menos de Internet en Bolivia? ¿Perdón? ¿Cuál es la mensualidad de Internet que se paga en Bolivia, aproximadamente? Se ha hecho un cálculo, han tratado de sacar promociones, la empresa del Estado, pero resulta ridículo porque cobran 2 bolivianos la hora para Zoom, para pasar clases, pero cobran 3 bolivianos 24 horas para juegos. Y eso fue obviamente una situación tan irracional que se le planteó: si para juegos pueden cobrar 3 bolivianos 24 horas, también lo pueden hacer para educación. El costo que se ha sacado promedio para una situación de un padre y madre de familia en clases de sus hijos, de un hijo, es 140 bolivianos. Más o menos aproximadamente $20, 140 bolivianos. Y obviamente esto no es posible, no es aceptable, porque esto solamente está vinculado para los que van a poder pagar eso. Para los sectores fiscales no hay todavía una respuesta, no hay una propuesta, y está todavía pendiente que el Ministerio de Educación elabore un detalle, un reglamento en detalle o específico para la aplicación de educación virtual. ¿Qué han hecho en educación fiscal? Les han dicho a los directores de los centros educativos: hagan lo que puedan y elaboren sus propias propuestas. Y esto obviamente muestra un desinterés respecto de dar una respuesta con una solución real al tema educativo en Bolivia. ¿Puede decir que este es uno de los motivos por qué varios maestros entraron en huelga de hambre? Sí, los maestros rurales han ingresado a huelga de hambre desde hace 8 días atrás, en rechazo a la educación virtual. Pero lo presentan siempre como que rechazan porque no quieren. Lo que pasa es que ellos han planteado con mucha claridad: queremos pasar clases en las condiciones que la situación de crisis sanitaria lo plantee, con las restricciones y la seguridad, pero que nos den las condiciones. Si no dan condiciones, es imposible resolver el problema. Y en los lugares alejados, mucho más. ¿Cuánto gana un maestro aproximadamente en Bolivia, en dólares? El sueldo más bajo está aproximadamente en 3.500 bolivianos. Esto está más o menos en los $500 aproximadamente. Y el sueldo más alto, en un rango de la planilla con mucha antigüedad y carga horaria completa, está aproximadamente en $1,000. E incluso había maestros que ganaban un poco más por situaciones de frontera, etcétera. Pero está en ese rango. Un senador titular gana mucho más que un maestro. Sí, es innegable que la relación es muy alta. O sea, el maestro más alto está todavía por debajo, cerca de la mitad de lo que sería un senador. ¿Qué nos puedes decir de que hubo un pedido que hicieron muchos padres de familia de que se reduzca la mensualidad de las universidades privadas y el gobierno no aceptó? ¿Se podría decir que el gobierno le cae en el lobby que hacen las universidades privadas y ceden a la presión de las mismas? Eso es definitivo. Lo que sí se ha logrado comprobar en las actitudes es un compromiso que hay del ministro de Educación con la educación privada, tanto en centros educativos regular, de primaria, secundaria, y con universidades se nota que hay un compromiso mucho más fuerte, porque mientras
es obligado a regular en los centros educativos de educación regular, en las universidades los ha dejado a la suerte a cada estudiante y a cada familia. Lo que demuestra es que no quiere afectar sus intereses. Algo que ha quedado claro es que las universidades privadas han dejado de pagar luz, agua, limpieza y otros factores que incidían en su presupuesto. Al bajar esos gastos, ellos podrían sin ningún problema reprogramar las pensiones, reducir las pensiones. Mucho más que hay familias que, como decíamos, están sin recursos económicos por efecto de la crisis sanitaria. Entonces, a eso el ministro, en vez de coadyuvar y apoyar a las familias, se ha volcado a fortalecer al sector privado en el ámbito educativo. ¿Qué prioridad es para el gobierno la educación? En este momento, la prioridad aparece como casi cero. Es decir, no hay ninguna respuesta en términos positivos a lo que son las demandas de los sectores. Los padres y madres de familia demandando en colegios privados, universidades, rebaja, y la respuesta que les dan, disculpen, lo voy a mostrar rapidito, es un marco referencial. Está al revés, pero aquí dice marco referencial, no dice resolución ministerial regulando el tema de pensiones. Lo pone como un marco referencial. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede negociar lo que sea. Y siempre los colegios o propietarios tienen mayor factor de presión. Entre privados y no tienen en cuenta que la educación es un valor social. Exacto. Algo que con el presidente Evo y todo lo que fue la materia educativa en el marco de la ley Avelino Cignani, se partió de un principio. Primero, la educación es primera prioridad del Estado y de la sociedad. Y a partir de ello, si bien se aceptaba el funcionamiento de entidades privadas en materia educativa, se planteó que nunca podían hacer un negocio. Por eso el Estado las regulaba. Lo que ha hecho ahora el gobierno es desinteresarse de esa regulación y dejar, y así lo dice en su documento, en la prensa, que hagan los convenios entre los padres y los propietarios de centros educativos privados y que los que resuelvan y consensúen, el ministerio los avalará. Es al revés. El ministerio dice, deberán establecer en estos parámetros la modificación de las pensiones y de esa manera regula y protege el bien común que es innegablemente el derecho a la educación. La última pregunta, Roberto. ¿Cómo están efectivizando el pago del bono Juancito Pinto para los niños en edad escolar? Porque hace unos meses había problemas con el cobro. Lo que se ha podido predeterminar por información todavía informal, no ha salido ningún documento, pero consideramos que lo van a hacer así, están esperando que pase el tiempo, es el de decir que como ya han pagado el bono pro familia, que era 500 bolivianos para cada hijo que estaba en un centro educativo, van a buscar ya no pagar el bono Juancito Pinto. Lo van a reemplazar. Porque eso es, ¿cómo? Lo van a reemplazar, en vez de que sea un bono suplementario, lo quieren reemplazar. Exacto. Lo que quieren es hacer eso. El decir, ya el bono lo habríamos pagado antes. Por lo tanto, además, más que el bono Juancito Pinto, y de esa manera justificar. El tema del bono Juancito Pinto tiene un objetivo y un fin de fortalecer los aspectos vinculados al no abandono por parte del estudiante del centro educativo. Esto debería preservarse para que el estudiante mantenga el compromiso de, obviamente, continuar estudios. Es en realidad un bono de fortalecimiento de la economía familiar, pero con un contrapeso social, y es el que el estudiante no deje de estudiar. Muchísimas gracias, muy amable, Roberto. Un gran abrazo, Juan, y siempre agradecido contigo.